Hay una competencia que no aparece en ningún marcador oficial, pero que define el equilibrio de poder global con más claridad que cualquier tratado o declaración diplomática. Es la competencia por la infraestructura. Por quién construye más rápido, más grande y con mayor ambición. Durante la segunda mitad del siglo XX, esa competencia la ganó Estados Unidos de forma tan categórica que el resto del mundo simplemente asumió que el resultado era permanente. Las autopistas interestatales, las presas del New Deal, los puentes que definieron el skyline de las ciudades americanas, todo eso representaba un modelo de desarrollo que el mundo entero intentó imitar. Hoy, en 2025, ese modelo tiene un competidor que no imita nada, que no aspira a hacer lo que Estados Unidos hizo, que construye cosas que Estados Unidos no ha hecho, que en algunos casos no puede hacer y que en otros simplemente no ha intentado todavía. China no está alcanzando a Estados Unidos en infraestructura. En varios campos críticos ya lo ha dejado atrás. Y lo que verás en este video son los 10 proyectos que demuestran ese punto con más claridad que cualquier argumento político podría hacerlo. Datos, hormigón, acero y cifras que hablan por sí solas. Número 10. La nueva área de Xiong'an. Construir una capital desde cero en tiempo récord. En 2017, el gobierno chino anunció algo que en cualquier otro contexto democrático habría quedado atrapado en debates legislativos durante décadas. La creación de una ciudad completamente nueva de 2.000 kilómetros cuadrados a 100 kilómetros al suroeste de Pekín, con una inversión proyectada de 95.000 millones de dólares, diseñada como segunda sede administrativa para aliviar la saturación de la capital y como laboratorio a escala real de lo que una ciudad del siglo XXI puede ser cuando se planifica sin las limitaciones de una infraestructura heredada del pasado. La nueva área de Xiong'an no es una ciudad que crece orgánicamente. Es una ciudad que fue diseñada completa antes de que se vertiera el primer metro cúbico de hormigón. Toda su infraestructura subterránea, las tuberías de agua, los conductos de datos, las líneas eléctricas, los túneles de transporte, fue proyectada como un sistema integrado antes de que comenzara la construcción de superficie. El resultado es que mientras las ciudades convencionales tienen que excavar sus propias calles cada vez que necesitan acceder a una tubería, porque nadie coordinó los sistemas cuando se instalaron, Xiong'an tiene un sistema de galerías técnicas subterráneas que permite el acceso y el mantenimiento de cualquier infraestructura sin interrumpir el tráfico de superficie. Es una diferencia que cualquier habitante de cualquier ciudad del mundo puede apreciar. ¿Cuántas veces ha visto usted la misma calle excavada 3 veces en 5 años porque 3 empresas de servicios distintas instalaron sus sistemas en momentos diferentes, sin coordinación? En Xiong'an ese problema no existe porque nunca existió. La red de transporte de la ciudad funciona con una arquitectura que ninguna ciudad americana de nueva creación ha intentado replicar. Todas las líneas de metro, tren de alta velocidad y transporte autónomo convergen en nodos diseñados específicamente para la transferencia eficiente de pasajeros entre modos de transporte. Los semáforos de las calles están conectados a una red de sensores que monitoriza el tráfico en tiempo real y ajusta los ciclos de señalización para dar prioridad a los vehículos de emergencia y optimizar el flujo general. El sistema de gestión de la ciudad procesa datos de millones de puntos de sensor simultáneamente. No es tecnología del futuro que todavía está siendo desarrollada. Es tecnología instalada y funcionando en este momento en una ciudad que hace 8 años era terreno agrícola. Número 9. El puente Beipanjiang, el punto más alto sobre el que ha rodado jamás un automóvil. Existe un número que resume mejor que cualquier descripción lo que representa el puente Beipanjiang: 565 metros. Esa es la distancia vertical entre la calzada del puente y el fondo del valle del río Beipan que cruza. Para ponerlo en perspectiva, la Torre Eiffel mide 330 metros. Si se colocara la Torre Eiffel en el fondo de ese valle y se apilara encima una segunda Torre Eiffel, la parte superior del segundo monumento todavía no alcanzaría la calzada del puente. Cuando este viaducto fue inaugurado en diciembre de 2016, se convirtió en el puente más alto del mundo, un récord que China ya había establecido previamente con otro puente, y que volvió a batir con este. La complejidad técnica de construir en ese entorno es difícil de exagerar. Las provincias de Guizhou y Yunnan, separadas por el cañón del río Beipan, tienen un relieve tan accidentado que antes de la construcción del puente, el trayecto por carretera entre las ciudades que conecta duraba 4 horas de conducción por caminos de montaña, con curvas pronunciadas y pendientes que hacían el trayecto peligroso en condiciones de lluvia o hielo. Hoy ese mismo recorrido dura 20 minutos. La diferencia no es solo de tiempo, es de acceso económico. Las regiones rurales del suroeste de China, que antes estaban efectivamente aisladas del resto del país por una geografía que hacía prohibitivo el transporte de mercancías, están ahora conectadas a los mercados nacionales con costos logísticos que han transformado su economía en un periodo de tiempo que los economistas del desarrollo consideran históricamente sin precedentes. La infraestructura
no es solo una cuestión de ingeniería. Es la forma más directa de redistribución económica que existe. Número 8. La estación de energía Kela. Generación eléctrica donde nadie más construiría. Hay lugares en el planeta donde la generación de energía renovable es técnicamente posible, pero donde ninguna empresa privada ni ningún estado con alternativas más sencillas consideraría construir una instalación. A casi 4.000 metros de altitud en las montañas de la provincia de Sichuan, con tormentas que pueden paralizar el trabajo durante semanas y temperaturas que desafían cualquier estándar de operación convencional, la estación hidroeléctrica Kela está precisamente en ese tipo de lugar, y China la construyó de todas formas, no como experimento, como infraestructura productiva permanente. No, la construcción comenzó en 2022 y la planta entró en operación en junio de 2023, menos de un año después de iniciadas las obras. Una capacidad instalada de 1 millón de kilovatios, una producción anual de 2.000 millones de kilovatios hora, suficiente para abastecer a 700.000 viviendas, y un impacto en emisiones que equivale a eliminar la quema de 600.000 toneladas de carbón por año, con la consecuente reducción de 1.600.000 toneladas de CO2. Lo que hace que Kela sea especialmente significativa no son solo sus cifras de producción, sino lo que representa en términos de disposición a construir infraestructura en lugares donde la dificultad operativa es extrema. Estados Unidos tiene potencial hidroeléctrico sin desarrollar en zonas de montaña de acceso complejo. La diferencia no es técnica, es de voluntad institucional para abordar proyectos que no tienen el camino de menor resistencia como punto de partida. Número 7. Deep Sea No. 1. Extracción de energía en condiciones que ninguna otra plataforma ha afrontado. A 150 kilómetros de las costas de la isla de Hainan, en aguas del Mar del Sur de China, opera desde 2021 la plataforma semisumergible más avanzada del país en lo que respecta a extracción de gas en aguas profundas. La plataforma Shanghai Yihao, que sustenta el proyecto conocido como Deep Sea No. 1, pesa 10.000 toneladas, tiene una superficie equivalente a 2 campos de fútbol y una altura comparable a un edificio de 40 pisos. Está anclada sobre un campo de gas a más de 1.500 metros de profundidad y extrae gas natural desde más de 15 metros bajo el lecho marino. Lo que distingue a esta instalación técnicamente de otras plataformas de aguas profundas en el mundo es su sistema estructural de celosía, que distribuye las cargas dinámicas de las olas y el viento de una forma que permite operar en condiciones meteorológicas que otras plataformas de peso comparable no tolerarían sin riesgo estructural. Los 4 pilares masivos que la anclan al fondo y los sistemas de lastre variable que mantienen su estabilidad ante las variaciones de carga durante las operaciones de extracción son soluciones de ingeniería naval que la Corporación Nacional de Petróleo Offshore de China desarrolló internamente después de años de dependencia de tecnología extranjera en este sector. La primera fase del proyecto produce 3.000 millones de metros cúbicos de gas anuales. La segunda fase, proyectada para finales de 2025, elevará esa cifra a 4.500 millones, aprovechando reservas estimadas en más de 150.000 millones de metros cúbicos. Es energía doméstica en aguas propias, con tecnología propia. La dependencia energética del exterior no desaparece de un año para otro, pero proyectos como este la reducen de forma estructural y permanente. Número 6. El enlace Shenzhen-Zhongshan, 49 kilómetros bajo y sobre el Mar del Sur. En junio de 2024 se inauguró en el delta del Río de las Perlas una infraestructura que comprime lo que anteriormente era un trayecto de 2 horas en automóvil a 30 minutos. El enlace Shenzhen-Zhongshan es un proyecto de 20.000 millones de dólares que combina puentes, islas artificiales y un túnel submarino de 6,84 kilómetros con 8 carriles de circulación. No es el primer proyecto de este tipo en el mundo, pero sí es el más reciente y el que ha incorporado las soluciones técnicas más avanzadas disponibles en el momento de su construcción. El túnel submarino fue perforado por una tuneladora de escudo de 17 metros de diámetro, la más grande jamás utilizada para un túnel submarino de tráfico rodado, que completó la perforación en 110 días. Más de 500 anillos prefabricados de hormigón de alta resistencia forman la estructura continua del túnel, sellados y sometidos a pruebas de presión antes de que la siguiente sección avanzara. El sistema de monitoreo del conjunto combina sensores estructurales distribuidos en toda la infraestructura con una red de satélites de posicionamiento que detecta cualquier movimiento o deformación en tiempo real. Y la metodología de construcción del túnel evitó deliberadamente el uso de explosivos convencionales para no generar ondas de presión que pudieran afectar a la población de delfines blancos del Indo-Pacífico que habita esas aguas y que está catalogada como especie en peligro. Un megaproyecto de esta magnitud que incorpora la protección de una especie marina como restricción operativa y no solo como declaración de intenciones en un comunicado de prensa, es algo que merece ser señalado con la misma claridad que cualquier récord técnico. El resultado final batió 10 marcas mundiales en distintas categorías de ingeniería de túneles y puentes. Número 5.
El reactor nuclear HTRPM, la cuarta generación de energía nuclear ya en funcionamiento. Mientras el debate sobre la energía nuclear en Occidente sigue girando en torno a los diseños de segunda y tercera generación y sus riesgos asociados, China ha puesto en operación comercial el primer reactor nuclear de cuarta generación del mundo basado en la tecnología del lecho de esferas. El High Temperature Reactor Pebble Bed Module, instalado en la central de Shidaoguan en la provincia de Shandong, entró en conexión a la red eléctrica en 2021 y alcanzó plena operatividad a finales de 2023. La diferencia fundamental entre este diseño y los reactores nucleares convencionales no es solo de eficiencia, sino de filosofía de seguridad. En los reactores convencionales, la seguridad depende de sistemas activos que deben funcionar correctamente cuando se necesitan. Bombas de refrigeración, válvulas de emergencia, generadores de respaldo. Si alguno de esos sistemas falla en el momento crítico, las consecuencias pueden ser catastróficas, como Chernóbil y Fukushima demostraron de formas diferentes. El HTRPM está diseñado para ser pasivamente seguro, lo que significa que si todos los sistemas activos fallan simultáneamente, la física del propio reactor garantiza que se enfríe de forma natural, sin posibilidad de fusión del núcleo. No es un estándar de seguridad más alto porque los ingenieros trabajaron más. Es un estándar de seguridad más alto porque el diseño físico hace imposible cierto tipo de accidentes por definición. Cada elemento de combustible es una esfera de 6 centímetros de diámetro recubierta de varias capas de materiales que retienen los productos de fisión incluso en condiciones de temperatura extrema. El refrigerante es helio, un gas noble que no se activa radiactivamente. Y además de generar 210 megavatios de electricidad, el reactor produce vapor de alta temperatura que alimenta directamente sistemas de calefacción urbana para casi 2.000 viviendas, eliminando la necesidad de quemar combustibles fósiles para calefacción en un radio significativo de la instalación. China tiene planes de escalar este diseño a una versión con 6 reactores alimentando una sola turbina. Es la energía nuclear que el mundo necesitaba y que China ya está usando. Número 4. El tren CR450. El vehículo de pasajeros más rápido sobre raíles en el mundo. El 28 y 29 de junio de 2023, en un tramo de vía de pruebas de la provincia de Fujian, un tren alcanzó 453 km por hora. No fue un experimento de laboratorio ni una prueba bajo condiciones ideales diseñadas para maximizar el resultado. Fue una demostración de la capacidad operativa del China Railway 450, el sucesor del CRH 400, que ya había convertido a China en el país con la red ferroviaria de alta velocidad más extensa del planeta. Para contextualizar ese número, el tren de alta velocidad más rápido en servicio comercial en Estados Unidos, el Acela que opera entre Washington y Boston, alcanza una velocidad máxima de 240 km por hora en los pocos tramos de vía que lo permiten y tiene una velocidad media mucho más baja. El CR450, cuando entre en servicio comercial completo, conectará Pekín y Shanghái, 2.000 kilómetros de distancia, en 2 horas y media. El mismo trayecto que en avión, incluyendo acceso al aeropuerto, controles de seguridad y desembarque en destino, tarda entre 4 y 5 horas. El tren de alta velocidad no solo es más rápido que el avión en ese corredor, es más barato, más puntual, tiene menor huella de carbono por pasajero transportado y opera con electricidad que puede provenir de fuentes renovables. China tiene 42.000 kilómetros de vías de alta velocidad en operación. Estados Unidos tiene 0, no pocos, 0. La diferencia no requiere análisis adicional. Número 3. El túnel Taihu, 10 kilómetros bajo el lago más profundo de la región. Bajo las aguas del lago Taihu, uno de los mayores lagos de agua dulce de China con una superficie de más de 2.000 kilómetros cuadrados, discurre desde diciembre de 2021 el túnel subacuático más largo del mundo para tráfico por carretera. 10 kilómetros y 790 metros de estructura submarina que forma parte de una autopista de 43 kilómetros que conecta las ciudades de Changzhou y Wuxi con una capacidad de 6 carriles de circulación. La construcción requirió casi 2 millones de metros cúbicos de hormigón y una inversión de casi 10.000 millones de renminbi. El proyecto tardó 3 años desde el inicio de las obras hasta la apertura al tráfico, un plazo que los propios ingenieros chinos consideraron ajustado, dado que las condiciones del lecho del lago presentaron sorpresas geológicas que obligaron a modificar la planificación en varios puntos del trazado. Lo que hace técnicamente notable este proyecto más allá de su longitud récord es el sistema de gestión ambiental que acompañó a la construcción. El equipo de dirección del proyecto implementó métodos de excavación y manejo de sedimentos diseñados específicamente para minimizar la turbidez del agua del lago durante las obras, protegiendo los ecosistemas acuáticos en un cuerpo de agua que tiene importancia económica directa para las poblaciones ribereñas. En la primera semana de operación, 25.000 vehículos diarios utilizaron el túnel. La demanda latente de conectividad en esa región
Era tan evidente que los números de tráfico alcanzaron casi inmediatamente los valores proyectados para el tercer año de operación. Número 2. La central hidroeléctrica de Baihetan, la segunda mayor planta de generación eléctrica del planeta. Sobre el río Jinsha, afluente del Yangtze en la frontera entre las provincias de Sichuan y Yunnan, opera desde 2022 la segunda central hidroeléctrica más potente del mundo. Baihetan tiene una capacidad instalada de 16 gigavatios, suficiente para abastecer a decenas de millones de hogares de forma continua. Solo la presa de las Tres Gargantas, también china, la supera en potencia instalada. Lo que convierte a Baihetan en algo más que simplemente la segunda presa más potente del mundo es la tecnología que incorpora en sus generadores. Las turbinas de Baihetan son las más grandes jamás construidas, 1 millón de kilovatios de capacidad por unidad, un tamaño que hasta hace relativamente poco se consideraba en el límite de lo fabricable con materiales y técnicas de ingeniería disponibles. Cada turbina Francis fue diseñada y fabricada en China, algo que en la era de la primera gran presa china, las Tres Gargantas, habría sido impensable, ya que ese proyecto dependió en gran medida de tecnología y equipamiento importado. La presa tiene 289 metros de altura y utiliza un sistema de gestión de sedimentos y control de inundaciones que los hidrólogos del proyecto desarrollaron específicamente para las condiciones del río Jinsha, cuya carga de sedimentos difiere significativamente del Yangtze principal donde operan las Tres Gargantas. El sistema de pasos para fauna fluvial y la monitorización continua de las poblaciones de peces en el embalse y en el tramo aguas abajo forman parte de un protocolo ambiental que marca una diferencia notable respecto a los primeros grandes proyectos hidroeléctricos chinos. Baihetan no es solo más grande que sus predecesores. Es más sofisticada en todos los aspectos, desde la ingeniería de generación hasta la gestión del impacto sobre el ecosistema fluvial. Número 1. El Parque Solar del Desierto de Tengger. Transformar el desierto en el mayor generador eléctrico renovable del país. En la región de Ningxia, en el noroeste de China, el desierto de Tengger cubre más de 36.000 kilómetros cuadrados de superficie árida, donde las precipitaciones anuales son tan escasas que la vegetación natural es prácticamente inexistente y las temperaturas diurnas en verano alcanzan valores que hacen el trabajo al aire libre extremadamente exigente. Exactamente el tipo de territorio que en cualquier evaluación convencional de aprovechamiento del suelo se categoriza como improductivo de forma permanente. China decidió que improductivo significaba disponible y construyó sobre ese desierto uno de los parques de generación solar más grandes del planeta. La instalación cubre 100 kilómetros cuadrados de superficie con 3,5 millones de módulos fotovoltaicos distribuidos en 45 estaciones de generación que operan de forma coordinada como un sistema integrado. La capacidad total instalada supera los 1.500 megavatios, suficiente para abastecer a más de 600.000 viviendas de forma continua. Pero la cifra de capacidad, por impresionante que sea, no es el dato más relevante de este proyecto. El dato más relevante es lo que ocurrió en el desierto alrededor de los paneles. Los ingenieros del proyecto descubrieron en las fases iniciales de operación que la sombra proyectada por los paneles sobre el suelo del desierto y la reducción de la evaporación que esa sombra genera creaban condiciones de humedad suficientes para que crecieran plantas en los espacios entre las instalaciones solares. Lejos de ser un problema operativo, esa vegetación emergente estabilizó el suelo, redujo la erosión eólica que amenazaba con cubrir los paneles de arena y comenzó a crear un microclima local levemente más húmedo que el del desierto circundante sin intervención. Un parque solar que regenera parcialmente el ecosistema del desierto mientras genera electricidad no estaba en el pliego de condiciones del proyecto. Ocurrió como consecuencia no planificada de la propia instalación. China está actualmente expandiendo el parque con 2 fases adicionales que triplicarán la capacidad total hasta los 3 gigavatios cuando estén completadas, convirtiendo la Gran Muralla Solar, como se conoce popularmente a esta instalación, en la mayor concentración de generación solar en un único emplazamiento del planeta. Estos 10 proyectos no son una selección curada para maximizar el impacto de un argumento. Son 10 ejemplos de una tendencia que se puede verificar en cualquier sector de la infraestructura. En ferroviaria de alta velocidad, China construyó en 25 años lo que Estados Unidos no ha podido construir en 50. En energía renovable, China instaló más capacidad solar y eólica en los últimos 5 años que el resto del mundo combinado. En infraestructura de transporte, China tiene más kilómetros de autopista, más puentes de gran vano y más túneles de cualquier categoría que cualquier otro país del planeta. La pregunta que estos proyectos plantean no es si China está avanzando, es a qué velocidad está dejando atrás a quienes no avanzan al mismo ritmo. Y la respuesta que ofrecen estos 10 proyectos es tan concreta como el hormigón del que están hechos.